Quisiera comenzar un poco emulando una frase de un comercial que preguntaba: ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? La pregunta sería: ¿sabe usted dónde están sus bases de datos en este momento? Para la compañía que tiene una muy buena seguridad sobre sus bases de datos, seguramente esta pregunta es irrelevante. Para quienes no tienen bases de datos, pues no es importante, pero para quienes las tienen y no saben dónde están, realmente es muy preocupante. Las bases de datos son activos. Recuerden el mero escándalo que se acaba de producir con todo el robo de registros de bases de datos a Sony, que le va a acarrear una serie de demandas increíbles por no tener sus bases de datos bajo sistemas con suficientes niveles de seguridad. Pero nosotros debemos empezar a mirar las bases de datos como activos, como si fueran un computador, como si fuera un mueble, como si fuera un televisor, como si fuera dinero. Y la mayoría de las compañías no vemos las bases de datos de esa manera. Vemos las bases de datos como información que yo mando por correo electrónico, se lo mando a un proveedor, la comparto con un compañero, se la doy a un ingeniero de sistemas, le digo que las guarde en un servidor, etc. Parte de la idea de esta charla es que ese concepto comience a cambiar. Comencemos entonces. Vamos a hablar de emailing, como luego hablaremos con Carlos de la Osa de redes sociales y con Juan Estrada de mobile marketing. En emailing nos preguntamos primero qué es una base de datos. Vamos a comenzar por qué no es una base de datos. Muchas veces yo hablo con clientes y les pregunto: ¿ustedes tienen bases de datos? Sí, claro, tenemos bases de datos. Y cuando vamos a mirar qué es la base de datos, nos muestran esto: una lista de correos electrónicos. En una lista de correos electrónicos puede ser el inicio de la creación de una base de datos, pero no es una base de datos. Yo no puedo considerar que sea información fidedigna un registro que diga harrypotter3d@hotmail. ¿Por qué? Porque no sé, primero que todo, no es un nombre real. Segundo, no sé si es un hombre. Tercero, no sé si es una mujer. Y con base en eso, yo no puedo segmentarlo, enviarle una información para sexo masculino, para sexo femenino, personalizar la pieza que le estoy haciendo llegar. Entonces, ¿qué no es una base de datos? Un listado de correos electrónicos. Vamos a mirar qué es una base de datos. Una base de datos es una tabla donde está alojada información fidedigna sobre la cual yo puedo apoyar mis estrategias de comunicación y de mercadeo. Una base de datos puede ser tan extensa, tan compleja, tan profunda como yo inicialmente la haya diseñado antes de levantar esa base de datos. Aquí es un mero ejemplo: una columna que me da el nombre, una columna que me da el apellido. También puede ser una columna que me dé el doble nombre, o si tiene un segundo nombre, puedo separarlo en una columna B, por ejemplo, un Sandra Liliana, y el apellido González en la columna C y su siguiente apellido en la columna D, si para mí esa información es importante. Cuando vamos a levantar bases de datos y vamos a diligenciar o a diseñar más bien un formulario de registro, debemos pensar detenidamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué campos vamos a preguntar. No debemos nunca levantar bases de datos sobre campos que no vamos a usar en una estrategia de mercadeo. En este caso, solamente como ejemplo, es una base de datos que tiene nombre, apellido, tiene su dirección de correo electrónico. En los campos seguramente no era obligatorio en este caso, tiene su celular, me indica su sexo y me dice su fecha de nacimiento. De aquí para allá puede ser tan profunda como la compañía lo requiera. Esto es una base de datos. Sobre esa base de datos yo sí puedo comenzar a hacer filtros y empezar a buscar llegar a personas según mis necesidades de mercadeo. ¿Cómo llegar a una base de datos así? Se puede llegar de distintas maneras: de manera electrónica o desde el tradicional papel. Vamos a ver un ejemplo de una base de datos que se levanta
desde un cupón en un punto de compra. ¿Cuáles son los riesgos en este caso? Los riesgos es que hay un doble proceso. Primero, la persona que llena el cupón lo hace de su puño y letra. Entonces, en el momento de tratar de saber qué quiere ella decir aquí, ese cupón puede comenzar a perderse. En estos casos, el 30%, aproximadamente, el 30% de las bases de datos que se levantan sobre cupones escritos se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque después de que la persona escribe estos registros en este cupón, hay que pasarlo, hay que digitalizarlo, y ese es un segundo proceso. En este caso, pues el problema de la falta de claridad que puede tener una persona con su estilo de letra, que no necesariamente está llenando toda la información que le estamos pidiendo, y en ese momento, cuando le entregamos el cupón y le decimos vaya allá a ese buzón y por favor lo deposita, nos percatamos de que no toda la información fue diligenciada, cosa que se puede solucionar si se hace de manera electrónica. Y cuando hace un momento les decía que hay que tener mucho cuidado con lo que se va a preguntar, en este caso, la compañía que mandó, que es una compañía supremamente conocida, que mandó levantar estas bases de datos con estos cupones para entregar esta serie de premios, se le olvidó preguntar cuál era la profesión. Y la actividad estaba dirigida exclusivamente a contactar pintores de brocha gorda. Resulta que la pintura no necesariamente la compra el pintor. La pintura la puede comprar quien lo contrata y va y le lleva la pintura. Entonces aquí hay amas de casa, está el dueño de la casa, no necesariamente está el pintor. Entonces, ¿qué significó haber pasado por alto ese campo que se omitió? Que había que volver a hacer otra campaña. ¿Para qué? Enviándoles el correo electrónico a quienes lo pusieron o llamándolos a su teléfono dieran el dato. O sea, se aumentó el costo. Veamos un poquito otro ejemplo. Pasemos a otro ejemplo. Les decía que les decía que en este ejemplo había un doble riesgo, y es que una cosa es lo que la persona escribe y otra cosa es lo que la persona que está digitando entiende, y ahí hay un doble nivel de riesgo de pérdida de información, y de ahí el dato que les doy del 30% de registros que se pierden. Ahora sí. Creación de bases de datos a partir de campañas de captación. No partimos ya de un papel, sino de una pieza electrónica. En la pieza electrónica, la captación comienza con un buen diseño de un buen formulario. Van a ver ustedes en este caso, muchos van a preguntar, no es bueno preguntar tantas cosas, no es bueno un formulario que tenga muchos campos. Primero, depende de la marca que lo esté haciendo, no le tengan miedo. Si la marca es conocida, la gente va a responder. Si la campaña le aclara a las personas que la comunicación, la información que están consignando, que se les está pidiendo que consignen, es importante para mejorar sus servicios y la calidad de sus productos, las personas van a responder de manera proactiva. El diligenciar una campaña de captación con campos electrónicos nos permite tener un mayor control sobre la información que allí se consigna. Al ser digitado, pues precisamente podemos entender claramente qué está diciendo la persona misma se da cuenta si escribió mal su información, podemos darnos cuenta si el dominio que está incluyendo en su email existe o no existe. Es bueno normalmente pedir un primer y segundo correo electrónico. Si el mail es corporativo y pasado mañana esta persona se cambia de compañía, lo perdemos. Entonces es bueno tener un segundo mail o mail personal para que podamos contactarlo en un momento dado. Obviamente el sexo nos va a permitir segmentar por masculino o femenino dependiendo del tipo de producto. Aquí en este caso pues no estamos viendo el ejemplo puntual desde online, pero siempre buscar que trabajemos a partir de ventanas desplegables, de campos desplegables. ¿Por qué? No podemos dejar que la gente escriba en su país call
Colombia, Colombia con minúscula, Colombia con mayúscula. ¿Por qué? Porque en el momento en que le pidamos a la persona que maneja la base de datos, deme todos los de Colombia, él no se va a poner a mirar todas las variables del país. Entonces, es importante que la gente tenga en los campos donde sea posible, sencillamente que escoja la opción que le da la ventana desplegable. Una buena campaña de captación controla también el número de caracteres que se están colocando en el campo teléfono o en un campo teléfono celular. Si la persona escribe 7 números en un campo de celular, el sistema debe identificar que están faltando números y que por lo tanto no debe permitirle a la persona pasar al siguiente nivel. Las fechas de nacimiento deben ser desplegables y bueno, sus niveles, esta es una campaña que se realizó para una universidad aquí que sea FIT, entonces obviamente los campos que se pidieron pues eran muy dirigidos hacia ese tipo de perfil. Más adelante vamos a entrar en tipos de campañas y veremos esto con más detenimiento. Una cosa es levantar una base de datos, crear una campaña de captación de base de datos, y otra cosa es crear una campaña de actualización de base de datos. Muchas compañías cometen el error de crear la base de datos y con esa base de datos se quedan durante años explotándola a nivel de información, a nivel de publicidad. Pero una base de datos comienza a desactualizarse desde el mismo momento en que se captura. Si hoy hacemos una campaña de captación y la base de datos que se registró, mañana alguien que indicó que era soltero se casa, la base comienza a moverse. Se calcula que una base de datos comienza a desactualizarse de manera sustantiva en un periodo de 3 meses. Nosotros recomendamos que se haga al menos una campaña de actualización al menos una vez al año. Pero es muy importante entender qué es una campaña de actualización. Una campaña de captación de base de datos se puede hacer una vez en la vida, pero la actualización es una labor permanente y de por vida. Cuando yo tengo una base de datos, voy a trabajar con números completos. Cuando yo tengo una base de datos de 100 personas y voy a hacer luego una campaña de actualización, yo normalmente no puedo esperar más del 30% de personas que me actualicen sus registros. Siempre va a haber una especie de residuo que no va a participar en esa campaña. Entonces, no puedo pensar que ya actualicé mi base de datos con 30 personas cuando 70 de las cuales yo tengo en mi base de datos no participaron en esa primera campaña. Entonces, las campañas de actualizaciones deben ser constantes y por etapas. Ok, ya me actualizó el primer 30% de mi base de datos. Ahora voy a atacar el 70% restante con otra campaña de actualización. Cuando ataco ese 70% voy a tener el mismo resultado. El 30% de ese 70% me va a actualizar y me va quedando un residuo. Por lo tanto, actualizar bases de datos es una actividad permanente de las compañías que manejan bases de datos. Un ejemplo de una campaña de actualización es esta de la Universidad CES. Cuando se hace una campaña de actualización, se supone que yo tengo datos de esa persona. Entonces, no debo comenzar a preguntarle otra vez lo que yo ya sé. O sea, cómo se llama, sé su número, sé su cédula, sé dónde nació, sé su fecha de nacimiento, muchos de sus estudios. Entonces, normalmente lo que debemos es proveerle a esa persona que entre fácilmente con su número de identificación, que es en este caso su cédula, y que es un validador universal, y entrar luego al formulario, ya en el formulario que la persona pueda encontrar datos precargados. Es decir, la persona no debe sentir que la compañía lo está contactando para preguntarle otra vez lo que le había preguntado hace un año. No, debe sentir que le están dando la oportunidad de actualizar su información de manera rápida. Y cada vez que contacten a su base de datos, traten de ganar un poquito más a nivel de
de profundidad en la información. Es decir, si yo tengo 12 campos de una persona y lo estoy contactando nuevamente para que me actualice, traten de incluirle 1 o 2 o 3 campos nuevos que me den nueva información sobre esa persona. Cada vez, muchos de ustedes trabajan en áreas de mercadeo, saben de qué estoy hablando. Cada vez que contactamos somos contactados vía telefónica y nos están renovando la suscripción a un periódico, ahí va siempre una pregunta nueva que no me habían hecho en la campaña anterior. Entonces, aprovechar las campañas de actualización para ganar un poquito más de conocimiento en esta nueva campaña que estamos realizando. ¿Cómo proteger su base de datos? Bueno, entonces digamos que hicimos una campaña de captación, bien sea a través de cupones, que luego pusimos a alguien a que digitara en Excel o lo llevara a Access, o hicimos una campaña electrónica, contratamos a una compañía que nos asesorara y nos acompañara y ya tenemos una base de datos. ¿Cómo proteger esa base de datos? Primero, la base de datos está al interior de la compañía. Algunos de ustedes en sus compañías tienen mapas de riesgo en el uso de las bases de datos. Es decir, ¿quiénes son las personas al interior de su compañía que van a acceder en un momento dado a una base de datos? Las bases de datos son completamente robables. Y existe un mercado negro de bases de datos. Normalmente las bases de datos de una compañía de ropa terminan en la compañía que es competencia, porque tiene toda la información que le interesa a ese comprador, no le interesa tanto a una compañía de telecomunicaciones. Entonces, primero, los empleados que manejan las bases de datos, desde mercadeo a comunicaciones, sistemas, deben tener acuerdos de confidencialidad con la compañía en cuanto a que van a manejar bases de datos y que pueden ser penalizados en cuanto sea mal utilizado ese recurso. Pero cuando tenemos también una base de datos que vamos a entregarla a un tercero para que nos haga envíos masivos, debe exigirse un acuerdo de confidencialidad. Nosotros vía mail, creo que lo alcanzaremos a colgar en las memorias, vamos a subirles 3 modelos de contratos de confidencialidad a través de los cuales ese proveedor de correos electrónicos se compromete a usar bien esas bases de datos. Sin embargo, estos contratos que tienen cláusulas penales, cláusulas de pagos de multas, etcétera, también son fácilmente, ¿cómo llamaríamos eso? Es fácil darle la vuelta. Es muy complicado darse cuenta que una compañía usó la base de datos nuestra para beneficio de un tercero. Entonces, existe una fórmula que es sine qua non, y es incrustar correos de rastreo. No suelten una base de datos a ningún proveedor sin incluir un mail de rastreo o correo de rastreo. ¿Qué es un correo de rastreo? Es un correo que la empresa, si es una política de empresa, o una cabeza, en este caso visible como una dirección de mercadeo, crea única y exclusivamente para ser usado en este tipo de campañas. No es un correo que se debe crear y luego utilizar en utilizar en Facebook o en Twitter, no. Es un mail que se crea única y exclusivamente para que en caso de que un tercero use la base de datos propia, a mí me llegue esa campaña para la cual se utilizó. El mail de rastreo obviamente no lo conoce sino la persona que lo crea y que periódicamente va y visita y mira qué está llegando a ese buzón. Obviamente tienen que llegar solamente las campañas de su propia empresa. Es imposible para la compañía que tiene la base de datos darse cuenta que ahí está. Muchas veces incluso la compañía proveedora del servicio de correos, muchas veces no es ella la que puede mal utilizar el recurso de las bases de datos,
Sencillamente, una persona que tuvo acceso a la base de datos saca una copia y luego va y la ofrece en el mercado negro a terceras compañías. Esta es una, llamémoslo, herramienta que prácticamente es ineludible. Hemos tenido casos y gracias al mail de rastreo hemos podido encontrar y saber exactamente qué fue lo que pasó con esa base. Cuando contraten proveedores de envíos, nunca manden la base de datos completa. Es un error que sucede permanentemente. Listo, ahí te mando la base de datos para que me hagas el envío, y llega con absolutamente toda la información. El proveedor de envíos masivos solamente necesita los campos que se van a utilizar dentro del envío o tal vez dentro de la personalización, pero básicamente para hacer el envío se necesita el nombre, el apellido y el correo electrónico. El resto de campos, como su cédula, su fecha de nacimiento, su estado civil, si tiene hijos, si tiene carro, si tiene cuentas, el tipo de turismo que le gusta hacer, no es necesario para el proveedor. Solamente se deben entregar esas 3 columnas. Ahora, si es una pieza que va con personalización embebida, es decir, que quiere decirle: hola Mónica María, sabemos que tu sueño es ir este año a un crucero por el Caribe con tu esposo que se llama Carlos. Todo ese tipo de información debe ser entregada en la base de datos. Bueno, ¿qué es un envío masivo? Dentro de la experiencia, para muchas personas, un envío masivo es algo que coja la pieza, coja la base de datos y se envía. Hace un momento Santiago Flores decía: no, hay que coger la pieza, el HTML, y comenzar a encadenarlo, a enlazarlo con todo el sistema estadístico de métrica. Y ahí hay unos procesos que toman cierto tiempo. Veamos de todas maneras básicamente qué es el proceso de las bases de datos. Primero, la compañía tiene una pieza publicitaria que va a hacer llegar a una base de datos. El proveedor lo que hace es conectar la base de datos con la pieza y a su vez con los indicadores del sistema estadístico o el sistema de métrica, y hace el envío del correo. Este correo pasa, ahora sí, por un primer servidor que es el servidor de proveedor de correos, que esto es básicamente el corazón de la compañía proveedora. Dentro de un momento vamos a ver cuáles son los indicadores más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar correos electrónicos, pero el primer paso es un servidor de correos que sea lo suficientemente amplio y rápido como para que esa correspondencia llegue a tiempo, o salga a tiempo más bien. Conocemos muchos casos de compañías que nos dicen: bueno, sí, yo tengo un proveedor de correos, o lo hacemos nosotros mismos in-house. ¿Cuántos correos tienes en tu base de datos? Unos 5.000. Bueno, ¿y cuánto te demoras entregando esos 5.000? No, nos demoramos una semana. En ese caso, el Internet no está cumpliendo con una de sus promesas básicas, que es ser supremamente rápido. Un servidor de proveedor de correos que sea lo suficientemente rápido puede estar en capacidad de entregar decenas de miles de correos en términos de minutos, y de ahí va a depender también que nuestra campaña tenga resultados inmediatos. Los correos pasan a la nube de Internet, como se explicó en la primera conferencia. Luego llegan al servidor destinatario, que ahí es donde nosotros normalmente tenemos nuestros servicios de correo como UNE, Hotmail, Gmail, Yahoo, cada uno con sus propias políticas anti-spam. Y finalmente el correo llega hasta la bandeja de entrada de los destinatarios. Hasta este momento la campaña no ha sido vista por nadie. Solamente nuestra campaña está en una bandeja que pudiera sumarse como un impacto o como una huella el hecho de que yo entre a mi bandeja y vea que el Parque Explora me escribió, pero todavía no sé qué es lo que el Parque Explora me está comunicando. Hasta este momento, lo único que hizo mi estrategia es entregar exitosamente un correo en la bandeja de entrada
del destinatario. ¿Qué hace que esa pieza sea vista? Aparte de la marca, el asunto. Nosotros recomendamos que el asunto no tenga más de 10 palabras. ¿Por qué? Porque si tiene más de 10 palabras, normalmente se sale del espacio destinado para el subject. Y cuando se sale del espacio, obliga a la persona a subir el cursor y terminar de leer la frase. Todas estas son cosas que hacen que la gente le dé pereza o tome una decisión de verlo un poco más tarde. Entonces, hasta el momento en que llegamos a la bandeja de correo, se llama técnicamente correos entregados exitosamente. Bueno, fueron entregados, ya están en el computador del destinatario. Ahora volvemos sobre todo ese proceso del asunto, de los open, etc. ¿Qué hay que saber para contratar un proveedor de envíos si la base es suya? Vamos a separarnos en dos mundos. Uno, tengo una empresa o trabajo en una empresa que no tiene bases de datos, necesita salir a buscarlos. O dos, tengo una empresa que tiene sus propias bases de datos, pero no tiene la tecnología ni el recurso humano para sentarse a hacer los envíos. Algunas compañías tienen las bases de datos y personal en el área de sistemas, pero no es personal especializado en el mundo del mailing. Vamos a ver el primer caso. El caso de la compañía que tiene su propia base de datos, pero va a contratar a una empresa para que le haga los envíos, bien sea porque su base de datos ya es lo suficientemente grande y robusta y no lo puede manejar desde su propia compañía. Algunas compañías están haciendo envíos in-house. Deben tener mucho cuidado. Primero, con que las bases de datos hayan sido permisadas o hayan dado la autorización para recibir esa información. Lo vamos a ver en un momento con una campaña. Muchas veces las personas juntan registros de una campaña de hace 2 años, de unos cupones que teníamos, de unas hojas por allá en Excel de otras áreas, y las juntan y con eso organizan una base de datos y hacen los envíos desde su propia compañía. Y en un momento dado comienzan a aparecer en listas negras. Tengan en cuenta que algunos servicios de correo como Hotmail, como Yahoo, cuando identifican que del 100% de correos que se envían, el 5% está llegando a bandeja de correo no deseado, lo identifica como spam. En algunos es el 5, en otros casos es el 10. Pero voy a dar un ejemplo. Si yo envío 100 correos a unas bases de datos que no todas están permisadas, con que lleguen 5 a bandejas de correo no deseado, empiezo a ser reportado en listas negras e incluso si es reiterativo y no hago caso, puedo ser bloqueado y cuando soy bloqueado se afecta prácticamente toda la compañía. Hay otro riesgo y es el de la persona que recibe el correo, no lo estaba esperando, lo recibe en su bandeja y toma actitudes agresivas con relación al remitente y entonces son ellos los que se comunican directamente con los spam traps para decirles, mire, esta compañía me está enviando información que yo no solicité. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tal vez hace 5, 6, 7 años algunas actividades como estas se podían hacer, pero ya no. Hoy vamos a ver dentro de esta conferencia cómo hacer las cosas de manera correcta para evitar este tipo de conflictos. Entonces estábamos en el punto de que, bueno, necesito una compañía que me preste el servicio. ¿Qué debo evaluar? ¿Cuáles son las preguntas que yo como gerente de mi empresa, como director de mi empresa, como director de mercadeo, como empresario independiente, debo hacerle a esa compañía que está viniendo a ofrecerme servicios? Porque, como decía también Santiago hace un momento, hay una gran cantidad de software y hay una gran cantidad de empresas que prestan los servicios. Entonces, pero no hacemos las preguntas adecuadas. Primero, ¿cuál es su capacidad de envíos? ¿Qué capacidad tiene por hora? ¿Qué capacidad tiene por minuto para entregar correos electrónicos?
Dependiendo del tamaño de su base de datos y dependiendo de la respuesta que les den, ustedes van a decir, ah, ok, entonces esta empresa se va a demorar 1 hora entregando mis correos, o se va a demorar 6 horas, o se va a demorar 24 horas, o se va a demorar toda la semana. Esta es una pregunta clave. La siguiente pregunta es sobre su sistema de medición, sistema estadístico, métrica web. ¿Qué información es la que yo necesito que me arroje el sistema de métrica de esta empresa? Puede que tenga una gran cantidad de indicadores, pero no son los que yo necesito. Nosotros, recuerdo claramente el caso de una compañía que le decíamos, bueno, su base de datos es de 40.000, bueno, ¿qué sucede con esos 40.000? No, decía, yo mando 40.000 y se me devuelven chorrocientos mil. Ese sistema de envíos no es práctico. Necesitamos un sistema estadístico que nos dé una muy buena información. Vamos a mirar cuáles son los indicadores necesarios para una buena campaña y antes de mirar esos indicadores, que la compañía les ofrezca un proceso de depuración previa. Es decir, miramos el caso del formulario que se digita a través de un cupón. Ahí pueden haber errores. También se pueden presentar errores en el momento en que alguien coge ese cupón y digita un correo electrónico, digita su nombre. Pero mientras el correo electrónico esté bueno, tal vez haya información no muy exacta que se haya perdido en el cupón. Pero mientras el correo electrónico esté bueno, vamos a poder llegar a su bandeja. Y a partir de ahí establecer una comunicación seguramente de doble vía. El proveedor de correos tiene que correr primero un proceso de depuración de emails. En ese proceso de depuración, como ya lo explicó Santiago, un correo electrónico tiene en la primera parte el buzón y luego tiene el dominio. Tiene que corregir en el buzón todo lo que sean símbolos y después de la arroba el proceso debe debe depurar los dominios, identificando los dominios que no existen, identificando los dominios que están mal escritos. Si es una buena compañía, les va a decir, mire, encontramos de 100 registros, habían 44 que decían Homail, porque no traían la T, o decían homail.com.co, que son dominios que no existen, y de esa manera recuperar registros que es prácticamente imposible verlos uno por uno en una base de datos que sea demasiado grande. Una vez que se corre ese proceso de depuración, entonces ya sabemos que los correos que se van a enviar van a llegar, deben llegar a sus destinatarios, excepto pues que ya sean correos que no existen. Veamos ahora sí lo de los indicadores o reportes. Primero, la compañía debe decirme a mí cuántos correos envió. ¿Cuántos correos envió? Normalmente, en una buena base de datos, los correos enviados debería ser igual al tamaño de la base de datos que usted le entrega. Si no es igual, es porque va a haber una diferencia y entonces hay que pedir un reporte de por qué la diferencia. Segundo, ¿cuántos correos entregó exitosamente? Como lo vimos hace un momento. ¿Cuántos correos llegaron a la bandeja de correo de ese destinatario? Me debe decir cuántos correos rebotaron. ¿Por qué rebotan? Porque el correo está malo, porque es una cuenta desactivada, porque el buzón está lleno, porque es un contenido, pues cometí un error en el contenido y fue un contenido rechazado, y por otros motivos no identificados, que ya lo vimos en la primera conferencia. Hasta aquí, todavía mi campaña no ha sido vista. ¿Cuándo comienza a ser vista mi campaña? Cuando me abren el correo. Como es mi base de datos, yo puedo exigir no solamente el cuántos, sino el quiénes. ¿Quién me abrió el correo? Voy a hacer una invitación para una subasta de arte, voy a invitar a 500 personas, necesito saber si el doctor Mauricio Posada vio mi correo. El sistema me debe permitir acceder al quiénes, porque puede que dentro de esos 500 invitados, dentro de la gente que lo haya abierto, no lo haya abierto una persona que sea objetiva para mí. Entonces, un buen proveedor debe darles a ustedes la opción del quién me abre, quién me cliquea,
a qué horas me cliquea, qué vínculos cliqueó, si canceló, etc. La información me debe dar los clics realizados. Cada una de las piezas es completamente medible y se mide de manera independiente. Yo puedo tener una sumatoria, como vamos a ver ahora en unas campañas que tienen una gran cantidad de vínculos, pero normalmente un buen sistema estadístico me dice uno por uno cuál fue el comportamiento de los clics realizados y sobre todo de quiénes lo hicieron. Cancelaciones, importantísimo. Yo prefiero no llamarle tanto cancelaciones, sino recuperación de clientes. Y es la gente que está suscrita a un servicio de newsletter, que está suscrita a emisoras, que está suscrita a las comunicaciones de una empresa y en un momento dado se desconectan, en un momento dado cancelan. ¿Por qué cancelan? Entonces ahí es importante saber quién me hizo la cancelación. Si yo puedo identificar quién cancela, yo puedo decirle a mi departamento de servicio al cliente o a quien esté desarrollando la estrategia de CRM que contacte a esa persona y le pregunte por qué se dio de baja de mi base de datos, para saber si fue que tuvo algún problema con funcionarios, con producto, con alguna garantía. También la herramienta de métrica me debe decir cuántos formularios diligenciados lleva mi campaña y quiénes se han registrado, si estoy haciendo una campaña de captación o cualquier tipo de campaña que tenga formularios de registro. Formularios diligenciados que incluyan el quiénes y obviamente depende de dónde esté el formulario. Voy a explicar esto. Si yo tengo una campaña con un micrositio y en ese micrositio está el formulario donde la gente se registra, obviamente la empresa que me está prestando el servicio me debe decir cuántas personas se han diligenciado el formulario, cuántos y quiénes. Pero si el formulario está alojado en mi sitio web, en ese caso, quien me debe proveer la información es mi webmaster. ¿Por qué? Porque la compañía normalmente puede llegar hasta el clic que conecta a la persona de la campaña y la envía al sitio web. Referidos. Está por fin empezando a masificarse todas las estrategias de marketing viral o marketing de referidos. Pero marketing de referidos tiene su ciencia, no es solamente que el sistema le envíe a otra persona de mis contactos la campaña. Un buen sistema estadístico me debe decir cuántos referidos lleva la campaña, de los referidos cuántos ven la campaña, cuántos de los referidos se registran, el máximo y el mínimo de referidos por persona. Es decir, hay personas que son supremamente activas dentro de una campaña y a pesar de que para muchos pueda sonar curioso, el promedio de referidos de una campaña puede oscilar entre 8 y 30 personas. Tenemos casos de personas que han referido a 2.000, a 3.000 y a 34.000 personas para acceder a un beneficio o un incentivo. Pero ¿cómo yo sé que eso está sucediendo? Si tengo acceso a un sistema exacto y completo y robusto de métrica web. Cuando yo soy una compañía o un ejecutivo que necesita hacer una campaña, pero yo no tengo la base de datos, entonces cambia un poco la perspectiva, porque entonces ya voy a jugar con la base de datos de un tercero, una base de datos alquilada. En este caso, ¿cuáles son las preguntas que hay que tener en cuenta con esa compañía que está prestando ese servicio? La capacidad de envíos, obviamente, el sistema de medición o de métrica, y un nivel de apertura mínima garantizada. Ojo con este tema. Más o menos, cuando yo trabajo sobre una base de datos propia, una base de datos que he construido, he alimentado, he fidelizado a través de distintos tipos de comunicaciones y de actividades, yo puedo esperar opens o impactos del orden
que oscile entre el 20% y el 60%. Es decir, si yo le mando 100 correos a esa mi base de datos propia y óptima, yo puedo esperar, yéndole mal, que se lo abran el 20% y yéndole en una media aceptable entre el 40 y el 60%, teniendo casos a veces del 90% que los vamos a ver en un momento. Pero cuando yo voy a trabajar sobre la base de datos de una compañía que no sé en qué estado realmente maneja su base de datos, yo debo tratar en el momento de negociación de que haya una apertura mínima garantizada. Hace unas semanas en una conversación con colegas de LinkedIn, se estaba hablando sobre los niveles de apertura de los distintos países para una campaña de mailing y más o menos estaban entre el 12 y el 18%. Yo les decía, un 12 o un 18% está bien para una base de datos alquilada, pero no para una base de datos propia y fidelizada. Entonces, la compañía debe dar, la compañía que ustedes contraten debe decirle, vea, si usted alquila mi base de datos, yo le garantizo un 5%. Y ustedes ya saben que sobre ese rasero van a esperar los resultados de su campaña, o sobre el 10%, o sobre el 15%, o sobre el 20%. Prácticamente hasta ahí llega una base de datos, el indicador de una base de datos de un tercero, porque son bases de datos que no están esperando que su compañía los contacte, ¿sí? ¿Cómo se mide la calidad de base de datos de ese proveedor? Cuando hacemos la campaña es la cantidad de correos entregados sobre la cantidad de correos enviados, y ese me da ese indicador que es la calidad de base de datos. ¿Cómo se mide la efectividad de la campaña? Es la cantidad de correos abiertos sobre la cantidad de correos enviados. Indicadores o reportes cuantitativos de una compañía que tenga una base de datos de alquiler. Siempre deben ustedes buscar que les garantice, y estoy hablando porque muchas veces nos encontramos con compañías que no tienen idea del tipo de información que les van a proveer. Correos abiertos es fundamental, obviamente los clics, las cancelaciones, los formularios diligenciados, los referidos. Voy a hacer aquí un pequeño pare para hablar un poquitico de estos indicadores. Un buen software, un buen proveedor de envíos masivos les entregará a ustedes la información online. Estamos en internet. No hay que esperar informes consolidados. ¿Para qué un informe consolidado a los 8 días de terminar yo la campaña? El informe debe ser en tiempo real. ¿Y por qué en tiempo real? Porque cuando yo aprendo a manejar la métrica de las campañas, yo puedo darme cuenta desde el primer día y casi desde la primera hora si mi campaña va a funcionar o no va a funcionar. Y si no va a funcionar, yo puedo tomar decisiones drásticas en la estrategia, pero no las puedo tomar cuando ya termine la campaña y me entreguen sencillamente un reporte consolidado. Entonces, yo puedo darme cuenta en la primera hora, y vamos a verlo ahora con un ejemplo, si mi campaña arrancó bien. Y si no arrancó bien, inmediatamente comenzar a revisar las distintas variables de la campaña. Las distintas variables de la campaña tienen la parte de comunicación y la parte de tecnología. La primera que se revisa es la parte de comunicación. A ver, ¿hay algún error en la comunicación del asunto? ¿Hay algún error en la pieza como tal? Normalmente, vamos a manejar unos indicadores. Normalmente una campaña sobre bases de datos rentadas de terceros puede manejarse en un promedio de un 10 a un 20%. Y los clics, cuando la pieza, el HTML que se envía, tiene un clic, normalmente hay una caída del 90%. Es decir, si yo mando 100 correos y de esos 100 correos me abren 10, de esos 10 voy a tener un clic en mi campaña, bien sea porque ese clic lo va a llevar a mi sitio web o a un formulario o a un micrositio. El clic
En el HTML del envío equivale al 10% de la cantidad de open que experimento de la campaña. Recuerden, siempre hay una cascada. E incluso este ejercicio que les estoy dando se puede hacer a la manera inversa. Voy a hacer una campaña de captación de base de datos. ¿Cuánta gente quiero que se me registre? Hombre, necesito que se me registren 1000 personas. Hacen el ejercicio inverso. O sea, para que se me registren 1000 personas, ya sé que normalmente voy a tener una caída del 90% en los clics y el open va a ser del orden del 10 al 20%. Así más o menos se puede calcular cuántas personas se les van a registrar y sobre todo a cuántas personas le tienen que hacer el envío para poder aspirar a ese número de registros. Normalmente cuando yo hago una campaña que tiene un clic y me va a llevar a un formulario, del 100% de clics que se hacen en la pieza, abortan entre el 40 y el 50%. Es decir, si yo mando una campaña que me lo abren 1000 personas, puedo esperar que hayan entre 100 y 200 clics que se van a ir a un formulario, pero ese formulario no lo van a llenar los 100 o 200, sino la mitad aproximadamente. ¿Por qué? Porque la persona llegó y vio el formulario, porque en ese momento cambió la decisión de llenar el formulario. Pero son distintas cascadas que nos van a dar la dirección de lo que yo puedo esperar en una campaña. Pero básicamente esos son los datos que me debe dar a mí el proveedor y en tiempo real. Vamos a mirar cómo se comporta una base de datos. Esta es una imagen que tomamos de una encuesta que salió hace poco. Es una encuesta europea. Básicamente lo que quiero mostrar es, bueno, qué tan a menudo usted chequea su bandeja de correo electrónico, desde su casa, desde su trabajo o escuela, desde su celular o desde su tableta. Aquí me dice que el 24% de los que están con su computadora en casa, el 24% chequea constantemente durante el día su correo electrónico. El 63% lo chequea diario. El 8% lo hace semanalmente, el 3% lo hace con algún tipo de frecuencia y el 2% rara vez lo consulta o nunca lo consulta. Desde el computador y dependiendo obviamente del área donde trabaja, porque no todas las personas que trabajan tenemos acceso a nuestros correos, sino que básicamente estamos limitados a los correos empresariales y a toda la diligencia de nuestro trabajo. En este caso, el 16% consulta su cuenta de correo constantemente, el 22% lo hace diariamente y ya el 5% lo hace semanalmente, el 6% con alguna frecuencia y el 51% nunca accede a revisar su cuenta de correo desde el sitio de trabajo. En cuanto a las consultas desde su celular, el 11% constantemente chequea su cuenta de correo, el 15% desde su celular lo chequea diariamente y el 5% semanalmente. Y básicamente ya desde tabletas, pues todavía los indicadores son supremamente bajos en este sentido. Vamos a mirar, bueno, entonces alguien puede pensar ahora, sí. En la gráfica anterior, eso también indica la penetración de cada uno de esos ítems en el PC, home, trabajo y móvil, porque es que no de pronto los que están ahí todos tienen un móvil. Por supuesto, va asociado a la penetración, por supuesto. Y por eso, y de hecho, pues este iPad está todavía tan bajo. Pero alguien puede decir, bueno, pero eso son estadísticas europeas. Veamos, por ejemplo, una campaña local. Esta campaña es, aquí en esta columna vemos cómo se comportó este envío. Este es un envío que se les hizo, de hecho, a ustedes, a todos los que abrieron la información sobre el seminario para que nos siguieran en Twitter. El día 25 hubo 14 impactos, pero eso realmente no es la campaña, eso son las pruebas internas que se realizan para ver que la campaña esté bien hecha, que esté marcando todo lo que necesita medir. El primer día de campaña realmente lo abrieron 4.568 veces.
4.568 veces de un total de 6.038 impactos que tuvo. Es decir, el primer día me marcó el 75,8% de apertura. Entonces me voy a devolver aquí, y es que cuando ustedes hagan una campaña, siempre y cuando el correo salga temprano, en el primer día de campaña, ustedes deben esperar que la apertura no sea inferior al 50% del esperado total de impactos. Si el primer día, saliendo la campaña temprano, les marca menos del 50%, la campaña tiene problemas. Y si les marca menos, pues todavía mucho más. ¿Habrá algún indicador donde ustedes digan, vamos a parar la campaña, que muchas veces es lo más sano que se debe hacer? En los siguientes días comienza la cascada a descender casi que en niveles del 50%, pues aquí bajó uno de 178, luego bajó a 274, aquí a 103, y la campaña se va extinguiendo. Pero los 2 primeros días son claves para determinar si mi campaña de mailing va a funcionar. Vamos a hablar de lo que son las comunicaciones a bases de datos objetivas. Bases de datos que podríamos llamar óptimas. ¿Qué es una base de datos óptima? Es una base de datos a la cual he creado, he construido, he fidelizado, he actualizado y permanentemente estoy en contacto con ellos. Antes de pasar, hagamos una pequeña reflexión. En los medios offline, los medios tradicionales como la prensa, la radio, la televisión, ellos son quienes tienen a los suscriptores o tienen a las audiencias. Nosotros como empresarios pues queremos llegar a esas audiencias y por eso tenemos que utilizar el medio. Internet nos permite crear esas audiencias, establecer una comunicación directa entre esas audiencias y nosotros. Podemos hacerlo a través de un proveedor de envíos masivos, pero finalmente somos nosotros quienes nos hacemos dueños de la audiencia. Y empiezan los medios tradicionales a sencillamente prestarnos servicios de cuando queremos ser supremamente masivos, pero para estrategias de mercadeo uno a uno o mercadeo directo e incluso ser masivos, pero con técnicas del mercadeo uno a uno, Internet es una gran herramienta. Porque yo puedo enviar 1 millón de correos o 10 millones de correos, pero estarle diciendo, hola Carlos de la OSA, somos esta compañía y te estamos contactando porque cumples con nuestro perfil. Una base de datos óptima es una base de datos que se ha levantado, como lo mostramos hace un momento, a través de formularios de registro y sobre todo que nos han dado la autorización para que les enviemos información vía electrónica. Si una persona nos llena un cupón en una tienda y nos coloca su correo electrónico, eso no es automáticamente una autorización para que le enviemos un correo. Por eso muchas compañías capturan bases de datos, luego envían los correos y empiezan los rebotes o empiezan las cancelaciones, y es porque esa persona sencillamente colocó su correo electrónico como parte de un requisito que le estaban dando. Debe haber lo que se llama el permisado o el permission marketing o el radio button, que indica claramente que esa persona nos está dando autorización para llegar con ellos vía electrónica. Una vez que tenemos esa base de datos, que es lo que llamamos una base de datos óptima, les enviaremos un opt-in mail, y uno de los recursos o uno de los formatos ideales para llegar a esa base de datos es el newsletter. Un newsletter es básicamente una portada electrónica. Portada porque los contenidos no se desarrollan dentro del news. Veamos un ejemplo de un news que para mí es súper clásico, un clásico del archivo. Es este news de la compañía Leonisa. Esto es básicamente con lo que la compañía comenzó a contactarse con su base de datos de mujeres. Previo a este news, la compañía había hecho investigación de mercados, había categorizado a las mujeres según sus hábitos y comportamientos.
Entonces, devolvámonos antes de entrar ahí. A simple modo, se ve como un volante electrónico, como una e-card, pero realmente es mucho más complejo y completo de lo que a simple vista se ve. Vamos a desglosarlo. Él tiene 4 módulos. Este primer módulo es lo que llamamos contenidos de valor agregado. Eviten llegar siempre a sus bases de datos con la imperiosa necesidad de comunicarse para venderle algo a la base de datos. Que la persona que está en la base de datos sienta que son personas para ustedes, para sus compañías, y no sencillamente números para un presupuesto. Entonces, en este caso, este módulo es un módulo de artículos periodísticos, llamémoslo así, cada uno dirigido al tipo de mujer que Leonisa identificó en su momento dado como miembro de su base de datos. Cada artículo tiene un foco distinto. Intimidades de una profesional, bebidas energizantes, obviamente para mujeres que les gusta el tema del deporte, ponte los tenis, la mujer que en la investigación marcó que le interesaba la moda, comer bien y delicioso, temas de salud, amigos solo amigos, temas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, etc. Ahora, ¿qué va aquí? El titular y va un pequeño lead, no va el artículo completo. El artículo completo va ¿dónde? Dentro del sitio web. No, si el artículo se desarrolla aquí, no vamos a generar tráfico hacia nuestro sitio web. Por eso, cada clic que realiza la mujer aquí se va para la página. ¿Qué sucede dentro del sitio? El sitio web es una sede virtual. Ya lo tengo en mi sede virtual y donde llega voy a empezar a mostrarle todos los productos, servicios, beneficios que yo puedo darle. Pero ya lo tengo en mi sede virtual. Entonces, este es un newsletter ideal para generar tráfico hacia los sitios web. Veamos un segundo módulo. Ahora, ya en el anterior módulo, pues ya les dimos valor agregado. La persona sintió que estamos preocupados por su bienestar y que le estamos proveyendo conocimiento. Ahora sí, es hora de mostrar mis novedades. En este siguiente módulo, el news de Leonisa cumple con el objetivo de mostrar nuevos productos y servicios. Si yo hago clic aquí, en esta imagen, que miren que es lo que más destaco, ¿a dónde lo llevo? A ver la nueva colección. Y ahí estoy mostrando mis novedades, las estoy ofreciendo, las estoy vendiendo. Puede que sean varios productos, ya dependerá del diseñador y del comunicador la forma como se presente. Lo importante es el módulo. Vamos al tercer módulo. El tercer módulo es productos y servicios de línea. Es donde yo puedo enlazar, llevar, conducir a las personas para que vayan y conozcan todo lo que yo tengo en el mercado a nivel de productos y servicios. Es lo que llamamos el catálogo o los productos de línea. Y el cuarto módulo, que este es el que más me gusta y que rara vez se pone en práctica, es el de la investigación de mercado. Un news cumple objetivos de llevar valor, de informar, de promocionar, prácticamente de vender, pero no nos podemos olvidar de que tenemos a una comunidad, tenemos a una base de datos, tenemos a una masa perfectamente delineada que podemos investigar. El medio electrónico nos permite investigar y investigar de manera rápida, de obtener los resultados en tiempo real. En este caso, hay un foro, hay un test y la gente también puede escribir. En este caso estaba abierto espacio para que circulen las ideas, que son las recomendaciones, o puede ser sencillamente un buzón de sugerencias. Aquí se pueden desde esta parte montar no solamente foros y test, sino que se pueden hacer realmente investigaciones de mercado. ¿Las personas lo contestan? Sí, sí lo contestan. ¿Qué tan fidedigna es la información? Bueno, si yo hago clic aquí, el sistema estadístico me va a permitir identificar que fue Raúl Velázquez
que tiene, bueno, esa es una mujer, que fue Eliana Alzate, que por base de datos yo sé que vive en Medellín, que tiene 22 años, que tiene estrato 5, que es profesional de la comunicación social. Esa información la puedo sacar yo con el simple clic. Para ellos es transparente, pero yo estoy obteniendo toda la información que necesito y luego debo cruzar y sentarme a analizar. Si la base de datos está bien construida, toda esa información, básicamente voy a acceder a ella de manera rápida. Estos son dos tipos de news distintos. Uno es una compañía que se llama Setas de Cuiabá, famosísima por los champiñones, y esta es de la compañía Familia, que fue un news creado para los jefes de compra. La diferencia con el news anterior es que en este Family Retail, la persona que da el clic aquí, el news despliega el resto de la información sobre la pieza. Es decir, es un news que no busca generar un mayor tráfico, sino sencillamente comunicar la información básicamente in situ. Es decir, estoy leyendo, le hago clic en ver más, me sale la información, ya obtuve la información, cierro la pieza. Es distinto al otro news, que es un news de tráfico. Bueno, estábamos mirando el caso de comunidades web sobre una base de datos óptima, que es mi propia base de datos. Ahora veamos una comunidad web sobre bases de datos alquiladas. Antes de mirarlo, cuando yo entro en el mundo de bases de datos, tengo que tener cuidado si estoy interesado en entrar a ese mundo de bases de datos y si tengo el recurso tecnológico y el recurso humano para administrar las bases de datos. Porque como lo dije hace un momento, las bases de datos comienzan a desactualizarse prácticamente desde el primer día, comienzan a moverse. Es una especie de ecosistema. Es un sistema dinámico y vivo, una base de datos. Entonces, si yo voy a capturar una base de datos, porque quiero que mi empresa tenga la base de datos, debo tener el soporte tecnológico y el soporte en recurso humano que permita analizar la información, recibirla, procesarla y obviamente estar actualizándola. Si yo no tengo la infraestructura ni voy a tener el tiempo, porque como gerentes de mercadeo no podemos sentarnos necesariamente a estar cruzando la información, o soy el gerente de la empresa y mucho menos tengo que estar focalizado en generar más ingresos y en administrar el recurso humano, puedo crear una estrategia que se llama crear comunidades web. En la comunidad web yo básicamente identifico un nicho, pero le delego la administración a un tercero. Primero, cuando vamos a llegar a una base de datos por primera vez, siempre hay que pedir permiso. Obviamente no siempre se hace, es más, rara vez se hace, pero conforme pasa el tiempo, cada vez va a ser más exigente. Primero porque los destinatarios cada vez saben más sobre Internet. Ya no somos tanto los destinatarios que se llamaban, que eran offline y luego se volvieron online, sino que ya básicamente las nuevas comunidades, los nuevos públicos ya están supremamente conectados con la cultura de Internet. Entonces ya hay que entrar de manera correcta. De pronto, por eso cuando saludó Elizabeth, al comienzo decía, aspiramos llegar a un mercado electrónico lo más ético posible. Entonces, cuando se contacta por primera vez la base de datos, hay que decirles, hay que gastarse, ojalá esa plática diciéndoles, somos la empresa X y queremos establecer una comunicación directa con usted. ¿Nos permite entrar a su mundo? ¿Sí o no? Los que digan sí, esos son los que valen. Los que digan no, sencillamente se desechan y nunca más deben ser tocados. Vamos a mirar algunos ejemplos de permisado. Este permisado se hizo para una compañía que es Honda Fanalca. Iban a lanzar una cuatrimoto el año pasado, pero ellos no tienen, es una compañía de venta masiva y no tienen
cultura de CRM ni estrategia de CRM y no les interesa por el momento. Entonces lo que ellos querían era llegar a personas que tuvieran motos. Obviamente hay requerimientos que muchas veces nunca se han preguntado en una base de datos. Por ejemplo, ¿usted tiene moto? O, bueno, hay una cantidad de preguntas que a veces uno dice, ese campo jamás se ha preguntado. En este caso, hicieron la pregunta de, ¿usted tiene, necesitamos gente que le guste motos? No existía eso en el requerimiento, pero se les dijo, vamos a crearles la comunidad. Entonces se hizo un envío masivo diciéndole a una base de datos, mire, si le gustan las motos, lo invitamos a formar parte de nuestra comunidad virtual para recibir información de las principales marcas del mundo. Sí quiero. La persona podía decir sí quiero o sencillamente cerrar o cancelar. Las personas que decían sí quiero, inmediatamente se separaban y se le pudo decir a la compañía Honda Fanalca, mire, separamos 33.000 personas que quieren recibir información de motos. Y a partir de ahí ya Fanalca, Honda empezó a establecer una comunicación permanente con esa base de datos, haciéndoles encuestas y mandándoles información promocional de sus productos. Veamos otro tipo de permisado. Este tipo de permisado se hizo para la compañía Citibank. Citibank ha sido una compañía supremamente incisiva para créditos en línea. Sin embargo, hubo un momento donde las bases de datos permisadas para alquilar se agotaron y había que llegar a bases de datos nuevas. No había tiempo para la estrategia de la compañía, el Citibank no tenía tiempo para esperar a que se hicieran todos los procesos de permisado. Se diseñó una estrategia donde era la persona la que tomaba la decisión de si recibía información del Citibank o no. Entonces, pues primero que todo, la compañía, en este caso Código, se presentaba y le decía, mire, tenemos para usted la nueva campaña del Citibank para acceder a créditos en línea. ¿Desea recibir información o no desea recibir información? Los que marcan no quedan por fuera, los que marcan sí quedan dentro de esa comunidad. Y el Citi, en este caso, no tiene nada que ver con administración de bases de datos, pero sabe que hay ya un nicho, que es más o menos unas 120.000 personas, que dijeron, queremos recibir información de sus programas de crédito. Bueno, vamos a mirar cómo se comporta de distinto una base de datos cuando se crea una comunidad web que ha dicho deseo recibir información. Los indicadores son completamente diferentes y rompen el molde. Cuando llegaron con la propuesta de esta campaña, yo personalmente no me animé mucho por este tema, porque las bases de datos son supremamente sensibles al tema político y supremamente sensibles al tema sexual. El orden de cancelación normal, cuando ustedes hagan una campaña de internet, puede estar por el orden del 0.3% hasta el 3%. Es decir, mandé 1000 correos y me cancelaron 30. Eso es un nivel más o menos aceptable de cancelaciones. Pero una campaña política puede generar cancelaciones del orden del 10%, que ya es un número más fuerte. En este caso era un motel que había hecho un rediseño de todas sus instalaciones y quería contarle el cuento, pero no se podía enviar la campaña de manera cruda, sino que había que hacer, les recomendamos que se hiciera un proceso de permisado y se diera un incentivo. El incentivo en este caso era un viaje a Argentina con gastos pagos para 2 personas, obviamente mayores de 18 años. La persona que estuviera interesada cliqueaba en ingresar y pasaba a el micrositio donde daban la información para participar por el premio. Y obviamente tenía el botón, el radio button con la autorización para recibir la información. Aquí entonces nos encontramos con un paradigma de muchas personas en mercadeo que dicen, mire, la gente se registra es solamente por ganarse el premio, pero después no va a ver las campañas que yo le envío. Veamos este tipo de campaña. La campaña se envió a 300.000 personas, básicamente residenciadas en la ciudad de Medellín. El resultado fueron 29.814 permisados. Miren aquí esta proporción, básicamente es el 10%.
A mí me gusta mucho trabajar con el 10% para mis campañas. Si de ahí para arriba funciona mejor, o sea, es esperar como lo peor y desear lo mejor. En este caso, funciona la ley del 10% en aperturas y en clics. Se envió a 300.000, permisaron 29.814 y luego esa base de datos, ya una vez que se acabó la campaña de Argentina, fue contactada por primera vez con una pieza ya promocional del cliente. En este caso era una silla tantra, etc. Veamos la estadística del envío. Se envió a los 29.814 que permisaron y fue abierta por 26.766 personas, lo que equivale a un 89.7%. Esto es un nivel altísimo de apertura de una campaña. Con marcas como Levi's, como Dockers, en su momento hemos tenido aperturas hasta del 90%, más no es la constante. Tipos de campañas. Podemos llegar a esos destinatarios, bien sea de comunidades virtuales o bien sea de bases de datos propias, a través de campañas de tipo informativo, de tipo promocional. Veamos algunos ejemplos y qué podemos esperar. Una campaña es informativa. No voy a dar absolutamente nada, solamente voy a contar algo que tengo para ofrecer. Un ejemplo es, digamos, esta pieza de alta gerencia, donde sencillamente nos está contando que va a haber un foro y nos está dando toda la información necesaria para que las personas tomen decisiones de asistir o no. En este caso, es una información que es importantísima y de sumo valor. Una recomendación aquí es, en la pieza de envío, es decir, en el HTML, coloquen la información necesaria para comunicar la estrategia. Si es demasiada información, va a haber un momento donde la persona no va a leerlo, ¿sí? Pero que la información básica de la pieza no esté demasiado perdida entre títulos y subtítulos. Yo no estoy mostrando esta pieza como la pieza ideal, estoy mostrando la pieza como una pieza de tipo informativo. Mientras menos texto tenga la pieza del HTML de envío, mejor. Ya, si la persona necesita información adicional, puedo hacer que haga un clic hacia un micrositio o un clic hacia mi página web donde se amplían todos los detalles. El que está realmente interesado hace clic y persigue la información. O la persona toma la información que le llegó en el HTML y utiliza el mail to o utiliza el teléfono. Esta es una información que es importante, aunque es un poco larga, para las prácticas correctas del mailing. Existe otro tipo de campaña, no informativa, sino promocional. Ya aquí sí estoy, es diciéndole a las personas que aprovechen un periodo de tiempo determinado para acceder a unos beneficios en productos o servicios. Esta campaña de Viajes Falabella es un perfecto ejemplo. Primero, una cosa interesante que me ha gustado mucho de esta compañía, y es que no confunden la estrategia, hacen la estrategia por pasos para poder evaluar el rendimiento de cada uno de los medios que ellos han contratado. Es decir, el aviso que sale en el periódico El Tiempo, igual a este, no sale el mismo día de la campaña de mailing, se mide aparte. El mailing no sale el mismo día de la cuña de radio, para poder medir de manera independiente el impacto que puede tener en el call center la pieza de correo. Y tienen mucho cuidado con la hora de salida del correo. Es decir, esta pieza debe ser enviada a las 7 de la mañana del día martes 14 de junio. A esa hora debe salir la pieza. Y si el servicio es bueno, si el servidor es un servidor generoso, todos los correos deben estar entregados antes de 1 hora. Porque si yo lanzo una promoción como esta
y la voy a medir en un día específico, no me sirve que el envío se demore 3 o 4 días. Entonces, vuelve la importancia de que haya un buen proveedor de envíos que me diga, que envíe la pieza a la hora que la compañía lo está requiriendo y que me diga cómo se comportó cada uno de estos programas. Cada uno de estos programas se mide de manera independiente y así ellos tienen manera de saber para dónde agarró cada una de las personas que vieron la pieza. Internet en ese sentido nos permite diseñar estrategias puntuales. Si yo tengo mi base de datos muy segmentada, muy organizada, puedo decidir, puedo saber quiénes son los que ven los correos en la noche, quiénes son los que ven los correos en la madrugada, a las 6 de la mañana, quiénes son los que abren los correos cuando llegan a su sitio de trabajo o que incluso entran a sus correos en horas de almuerzo. Todo a través del sistema estadístico. Creo que un mensaje muy directo es: enamórense de las herramientas y de los indicadores de los sistemas estadísticos que su proveedor les entregue, porque son estos los que les van a permitir hacer la inteligencia de mercado, son estos los que les van a permitir transformar una serie de datos en información útil para sus estrategias. En la captación de base de datos hace un momento vimos un formulario de AFID que hacía parte de una campaña de captación de base de datos. Normalmente va un incentivo. Ninguno de nosotros va a dar información si no nos están dando una zanahoria. Y eso es universal. Lo conocemos las prácticas de las mejores compañías en Europa, en Estados Unidos. Entonces, la pieza debe ser supremamente ligera, ojalá que no pese más de 8, 10, 12 kb, nunca más de 50. ¿Por qué? Porque si es demasiado pesada, pues el envío a través del servidor va a ser lento porque tiene que despachar los correos cada vez de una manera más pausada. Debe ser obviamente ligera y en texto, el concepto de diseño gráfico es importantísimo. Ojalá en las estrategias de emailing, si hay departamento de comunicaciones, que participe el departamento de comunicaciones. Esta campaña, así como hemos hablado de casos de éxito, que fue un éxito, tuvo problemas porque una vez que el área de mercadeo lanzó la campaña, el área de comunicaciones dijo: un momento, no contaron conmigo y aquí hay unos protocolos de comunicación en cuanto a uso del logo, en cuanto a los colores, en cuanto al tipo de lenguaje que se usa, si está hablando de usted o quiere que le hable en términos de tú. Entonces es importante que en las estrategias, si se puede, participe comunicaciones, imagen corporativa, la parte de imagen corporativa, obviamente mercadeo. Trade marketing es importante también. Cuando la persona recibe esta pieza ya toma decisiones: no voy a participar o sí voy a participar. Hace clic y es llevado a un micrositio. En ese micrositio va a encontrar ese formulario que vimos hace un momento, pero una campaña completa de e-marketing y de captación de base de datos debe tener por lo menos un extractor de contactos si es marketing viral. El extractor de contactos me permite, dame un poquito, me permite, si no utilizo extractor de contactos, si solamente tengo una persona para referir, lo puedo hacer de manera manual en uno de estos campos: nombre, apellido, email. Se separan, miren que van separados, pudieran ser juntos, pero es mejor separados para efectos luego de personalización. O puedo utilizar extractor de contactos que yo diga: bueno, yo quiero que aquí participen todos mis amigos o toda mi familia o todos mis contactos. Es una decisión que toma la persona. Las campañas de marketing viral, dependiendo de cómo se diseñen y cuál sea su objetivo, deben tener incentivos en varios niveles. Si yo lo que quiero es que mi base de datos crezca, entonces voy a incentivar a que me refieran a muchas personas. Entonces el incentivo lo doy a la persona que más contactos me refiera, porque se hace una competencia entre personas que tienen grandes bases de datos y que las quieren compartir con la campaña. O si es una campaña que busca sencillamente que cualquier persona pueda acceder a un incentivo, puede referir desde una hasta, bueno, de ahí en adelante.
con que refiere a una persona. Es importante que haya piezas de validación, como se explicó en la primera campaña, para evitar que haya robos de bases de datos, o incluso esta pieza de validación es necesaria. Perdón, esa no es la pieza de validación, no, devuélvete un momentico. No, está más adelante. Vamos a la siguiente. Este es el gracias por participar, gracias por referir a sus contactos. Esta es la pieza que ve antes de entrar a su bandeja de correo. Aquí quiero parar. Cuando hagan una campaña de marketing viral, un secretico es que si yo estoy en la base de datos, si yo me llamo Carlos Mario Cadavid y yo refiero a un amigo que se llama Diego Alejandro y Diego no está en la base de datos de mi empresa, el correo que le llegue a él, le llegue desde mi correo. Es decir, que no llegue desde EAFID, porque ahí es donde se puede producir un primer rechazo del marketing viral. El marketing viral funciona si a mí me llega un correo desde un amigo. Ese sí lo abro. Entonces, una empresa que ustedes contraten debe garantizarles a ustedes que sabe hacer ese cambio. Cuando yo refiero, en este caso yo soy Carlos Mario y referí a Diego y hago clic en enviar mis referidos, automáticamente el sistema debe coger la pieza y enviársela a Diego, pero no se la envía desde EAFID, sino que se la envía desde Carlos Acosta. Y ahí es donde el marketing viral obtiene un mayor beneficio en cuanto a las aperturas. Si no, posiblemente le llegó una campaña de EAFID, no le interesa información de EAFID, entonces ni siquiera la abre. Y si no la abre, no ve nuestra campaña. Se puede hacer campañas, bueno, ya esto es información adicional, clarísimo los términos y condiciones. Solamente el 1% de las bases de los miembros de una base de datos chequean los términos y condiciones, pero esos son con los que hay que tener cuidado. Esos son los que se fijan en el modelo del producto que me están ofreciendo. Si ofrecí un iPad de determinada referencia, ese es, si ellos se lo ganan, el que van a pedir y el que lo van a exigir. Entonces, tengan siempre mucho cuidado con la redacción de los términos y condiciones y con el cumplimiento de las mismas. Si hay extensiones, cambios en los términos, hay que informarlo oportunamente. Mercadeo viral, básicamente el mercadeo viral puede ser tomado como una campaña de captación. Algunos de ustedes habrán visto esta campaña, donde se está levantando una base de datos para campañas de mobile marketing. En este caso, ¿qué es lo más importante? Más que el registro, es que la persona empiece a referir a más contactos. Si la persona está interesada, se registra, refiere y puede acceder a incentivos. Si yo mando una campaña que no tenga incentivos, con seguridad voy a obtener resultados inferiores a un 10% y dependiendo de marca, de asunto, de promesa, etcétera, mis campañas pueden estar por el orden del 20, 30, 40%. Este es un formulario supremamente sencillo. Ojo, siempre cuando diseñen un formulario, que la persona tenga claro en qué campos está fallando o ha colocado información o incompleta o errónea o inexacta. Y identificarles y decirles dónde está fallando. ¿Por qué? Porque la persona cuando dice envío mi información y se le devuelve el formulario y no es claro dónde cometió el error, normalmente aborta la actividad. Luego pasa a un siguiente, ya salió del formulario de registro, ahora pasa al formulario de extractor de contactos de Gmail, Yahoo, Hotmail, o puede hacer sus registros uno a uno. Y a un contador que le dice con cuántas personas está participando. En este caso, el sistema le da un número por cada referido, entonces tiene derecho a 15 números. Esos números le llegan a su bandeja de correo. Pieza que le llega al referido. Gracias por recibir en tu celular. Ahora tienes X oportunidades para ganarte este super combo. Bueno, esta es la pieza de agradecimiento básicamente. ¿Sí? La persona... Esta pieza es muy importante. La persona que se registra debe recibir una validación de su registro en su correo. Es decir, una vez que yo incluyo todos mis datos y le hago clic en enviar la información, yo debo recibir una copia en mi correo para verificar que la información que consigné es la adecuada.
o incluso evitar suplantaciones. Muchas veces los hijos son los que llenan, por ganarse los premios, llenan la información y los padres no se dan cuenta que ya están participando en una actividad determinada. Y la pieza de agradecimiento, que es con la que se cierra la actividad. Una recomendación aquí: traten de no colocar, cuando hagan asociaciones, alianzas, de no colocar los logos. En este caso, miren, es una alianza con la compañía Calley. Cada logo de Calley está vinculado a su sitio web, pero está vinculado a partir del micrositio, no desde la pieza de envío. Porque si lo hago desde el HTML, estoy dando la opción de que la persona haga clic en Calley y se salga de la campaña y normalmente no regresan. Entonces hay que evitar que esos logos vayan hipervinculados desde el comienzo. Se puede colocar normalmente en la pieza de agradecimiento o desde el micrositio, pero nunca desde el HTML del envío. Modos de contratación. Cuando se va a contratar, ¿qué puedo contratar? Hay distintos modos, obviamente cada uno de ustedes tendrá un tipo de experiencia diferente. Vamos a mirar los más comunes. Se puede contratar por correos enviados, se puede contratar por correos abiertos, se puede contratar por clics o CTR o click-through, o se puede contratar por formularios diligenciados, lo que llama costo por aplicación. Estos son valores promedio. Cada uno encontrará en sus distintos proveedores los valores que si cumplen o si son más bajos o si son más altos, pero normalmente los valores pueden estar. Si yo contrato un envío y voy a pagar por el total de correos enviados, el valor puede oscilar entre 10 pesos y 200 pesos por cada correo enviado. A más grande la base de datos, más barato. A más pequeña la base de datos, sube el valor. Pero yo puedo decir, no me interesa porque aquí tengo un nivel de desperdicio muy alto. Es decir, estoy teniendo un nivel de desperdicio de 8 minutos, del 80%, del 70%. No, más bien me interesa pagar sobre los que realmente abrieron mi correo. En ese caso, el valor puede estar oscilando entre unos 200 pesos y 500 pesos por correo abierto. En el CTR, que es, no me interesa contratar y pagar por correos enviados ni por correos abiertos, me interesa es el que hace clic. En este caso el valor puede estar, conozco casos de 300 pesos, pero normalmente hay entre 500 y 1000 pesos, todo depende de la calidad de la base de datos y la especificidad de la base de datos. Y el costo por aplicación, que es, no me interesa nada de esto, sino por la cantidad de personas que se registren en un formulario para mi base de datos. En ese caso, la base de datos, ese registro puede oscilar entre 1000 pesos y 2000 pesos, pero conozco casos en que una aplicación puede estar por el orden de los 350.000 pesos. Condiciones básicas, ya para terminar, condiciones básicas para un mailing exitoso. Es una mera recapitulación. La marca, pesa la marca. No es lo mismo que yo llegue a mi bandeja de entrada y vea por primera vez el from de una marca que no conozco a una marca que sí es conocida. Veamos el caso del Parque Explora, que es una marca muy conocida aquí. Miren, la apertura de la campaña era de tuvo 41.064 impactos. Como es una marca conocida, el primer día tuvo 22.774 impactos, básicamente el 55% de la campaña lo abrió durante el primer día, y si le sumamos el primer y el segundo día, ahí está básicamente la cifra robusta de correos abiertos. Pero sí, este indicador va a ser supremamente bajo si la marca es una marca que apenas está entrando a internet o que no es de mucho conocimiento público. El buen asunto, como les dije, debe ser un asunto de no más de 10 palabras. Aquí les voy a dar un ejemplo muéstrame el from también, ok. Una campaña de publicar que se lanza y el asunto era felicitaciones. No pasó nada, absolutamente nada el primer día. La recomendación nuestra fue, hay que cambiar el asunto porque esto la gente no come cuento, perdón por la expresión, de algo tan
abstracto, y entonces resulta que la campaña se podían ganar una camioneta último modelo y tenían escondido ese asunto. Les digo, no, hay que cambiar el asunto y es gánate una camioneta con Publicar, e inmediatamente la campaña se disparó. El asunto hay que tener mucho cuidado y básicamente es el que me va a garantizar que mi campaña sea vista. Una correcta personalización, la personalización de una pieza va aquí arriba, a esto se le llama una personalización superior, o puede ser una personalización embebida dentro de la pieza. Muchos de ustedes las conocen, que ya es la pieza, y dependiendo de cómo esté la base de datos, aquí yo puedo colocar ese ejemplo que les dije desde el comienzo. Hola Juan, sabemos que te gustan nuestros yogur y que quieres hacer un paseo con tu esposa y con tus hijos que se llaman así, así, así. Todo depende de cómo haya construido la base de datos. Un buen diseño gráfico de la pieza. Voy a tomar este ejemplo como algo que no se debe hacer en internet, y es demasiada información, demasiados colores, demasiadas tramas, demasiadas promesas, y ojo que este correo baja, ¿sí? Este correo sigue. Tenía múltiples errores. El asunto, recuerdo que era para vencer el desempleo, y la base de datos contratada era ejecutivos que estaban laboralmente activos. Hay una contradicción, pero esta es una pieza saturada a nivel de comunicación y con problemas de diseño. Y una comunicación clara del mensaje. Una buena base de datos, por supuesto, y dentro de las bases de datos, cuando vayan a contratar bases de datos, traten de ver las bases de datos, muéstreme las bases de datos, déjeme ver que los campos que yo estoy requiriendo sí estén en la base de datos, pero básicamente que yo pueda segmentar por sexo, por rango de edades, por nivel socioeconómico o estratos, que pueda georreferenciar, decir a qué barrios quiero llegar, o a qué zonas de la ciudad quiero llegar, o a qué ciudades quiero llegar, su nivel de estudios y su tipo de profesión, su cargo dentro de la empresa o su ocupación, las áreas de interés que esa persona en un momento dado puede estar indicando, incluso su rango salarial, sus hobbies, etc. Un buen software de envíos, como ya pues lo hemos visto y remarcado, y un buen sistema de métrica, también hemos trabajado sobre eso mucho en este caso, y tiempo para sentarse a analizar la cantidad de información que una campaña de mailing puede arrojar. Yo creo que con esto cerramos la charla. Muchas gracias y espero que haya sido de mucha utilidad. Si hay preguntas, por favor.